impresas las iniciales griegas. Le dije, ¿cómo se supone que usará este billete un ciudadano o campesino griego que no sabe latín? ¿Simplemente mirando los números? Le miré extrañado y respondí, no están dentro ahora, ni lo estarán nunca. Theo me preguntó si estaba seguro que Grecia sería un Estado miembro cuando se creara la zona euro. Claro, ¿apostamos algo?, contesté. Una apuesta representativa. Grecia quiere el euro por encima de todo y con ello pondrá más tarde en peligro a Europa entera. 16 años después, protestas por toda Europa. Rabia y desesperación. Me enojo mucho por lo de Grecia, porque nos engañaron. Todos los países mintieron en sus libros contables. No se puede criticar a los demás cuando uno mismo incumple las normas. ¿Cómo pudo llegarse a esta situación? Un par de trampas acá y allá. Todos estaban implicados. Todos tenían las manos sucias. También Alemania. No desvelaré las artimañas de burla de control de las arcas públicas. Tres años antes del euro se establecen normas claras. Todos los países que quieran entrar deben tener un déficit por debajo del 3%, una deuda que no supere el 60%. El canciller federal Helmut Kohl y su ministro de Finanzas exigen entonces que se respete la misma regla una vez creada la eurozona y quien la infrinja sea sancionado automáticamente. Pero la demanda es rechazada. Jacques Chirac pensaba que era una idea de los tecnócratas alemanes y se opuso. Al día siguiente llegaron Chirac y los mandatarios restantes. Estaba furioso. Fui hasta donde Helmut Kohl y le dije, no pienso aguantar esto. El propio Kohl se dirigió a Chirac, bastante enfadado, y le dejó claro que no íbamos a dejar que nos tratara así. Francia no quería sanciones automáticas y Alemania cede. He ahí el primer error grave, porque se firma un pacto de estabilidad, pero son los políticos los que deciden si se sanciona o no y cuándo. Enseguida se hace evidente que casi todos los países tienen dificultades para cumplir los requisitos de acceso. En la cumbre de ministros de Finanzas de la Unión Europea, que se celebró en Bruselas a finales de 1997, la situación empeora. El luxemburgués Jean-Claude Juncker debe enfrentarse a exigencias inesperadas. Alemania y Holanda quieren excluir a algunos países. Los holandeses se dirigen a él. No era posible fundar una zona del euro con la participación de España, Portugal e Italia. Además, mantuve una interesante conversación en privado frente al Palacio de Versalles con el por entonces presidente del Banco Federal, Hans Tietmeyer, que insistió en que Bélgica no podía ser un Estado miembro. Más tarde, los franceses argumentaron que si Italia no era miembro de la Unión Monetaria desde sus orígenes, ellos no participarían en el proyecto. Así que Theo Weigel me llevó hasta un rincón y charlamos un buen rato. Me dijo, si esta es la postura de Francia, no saldrá nada de esto. Chirac y Kohl están enfrentados. En realidad, Italia no puede participar porque no cumple los requisitos de adhesión, pero ya no se trata de requisitos, sino de influencias y poder. Francia quiere tener a Italia como un aliado poderoso en la zona del euro y como contrapeso a Alemania. El histórico proyecto se tambalea. El canciller Kohl quiere introducir el euro a cualquier precio. Así que dejan de lado las reglas y firman un impreciso pacto que debía parecer todo lo contrario. Se funda la Unión Monetaria y participan algunos países que en rigor no están preparados.
Existen lagunas y excepciones para cada norma. Además, no hay sanciones automáticas para aquellos que las infrinjan. La moneda común inicia su andadura sobre unos pilares muy frágiles. En 1999, Grecia aún no es miembro. A mi juicio, era inconcebible que en los próximos 10 años Grecia fuera a alcanzar las condiciones necesarias para entrar en la Unión. Grecia tampoco dio indicios de estar preparando el formulario de adhesión o de decir, en 2 años estaremos listos. Por eso no se planteó el tema. Pero la apuesta de Weigel aún está pendiente. Y el ejecutivo heleno quiere la adhesión a toda costa. Creíamos firmemente en la integración de Europa porque pensábamos que con ella aumentaría la calidad de la burocracia griega, la economía del país se desarrollaría y mejoraría nuestro sector servicios. Todo ello significaría un impulso para Grecia. Y por encima de todo, queríamos ser parte de la eurozona para introducir así disciplina monetaria y fiscal en el país. Un error de conceptos, porque la zona del euro no es ningún gimnasio en el que uno se inscribe para ponerse en forma. Al contrario, para entrar hay que demostrar una buena condición. Por eso, el Ministerio Griego de Finanzas busca la forma de cumplir los requisitos de adhesión. Para ello hay que mejorar los datos presupuestarios. Grecia es el país de la Unión Europea con el mayor gasto militar. Una partida presupuestaria enorme que no se contabiliza en el presente, sino en el futuro. Cuando desempeñaba el cargo, la contabilidad funcionaba de la misma forma que hoy día. Al igual que en la mayoría de los países de la Unión Europea, el gasto en defensa no se contabilizaba hasta que no se recibía el armamento. Eso significa que cuando se hacía el pedido se podía ignorar el pago y no abonar la suma total hasta el momento de la entrega. La Oficina de Estadística griega se ocupa de preparar el formulario de adhesión a la eurozona con cifras estatales. Parte de estos datos solo podían facilitarse por teléfono. En general, la calidad de la burocracia griega es muy mala, la formación es deficiente y los sistemas de organización desactualizados. Solo hay que recordar que hasta 1997 no existían dispositivos electrónicos en el Ministerio de Finanzas, todo se escribía a mano. Así que se trataba de un sistema extremadamente anticuado, ineficiente y obsoleto. Grecia envía sus cifras a la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, en Luxemburgo. Ellos se encargan de procesar los datos, pero no los verifican. Otro grave error, tal y como quedará demostrado después. Cuando la Comisión propuso conceder a Eurostat la posibilidad de trasladarse hasta los países para mirar en sus libros de cuentas, los Estados miembros, incluido Alemania, se opusieron, alegando que eso supondría una intromisión en la soberanía nacional. Los números continúan su viaje. Llegan al Banco Central Europeo en Frankfurt, donde serán analizados. El banco emisor debe comprobar si Grecia está preparada para entrar en la zona del euro. El BCE sencillamente tenía que actuar como perito, a partir de unos criterios previamente indicados. El resto le era indiferente. Contemplamos las cifras y pensamos, madre mía, ¿cómo lo han conseguido? El déficit de Grecia estaba claramente por debajo del 3%. No pudimos saber a ciencia cierta en qué grado habían maquillado los datos. Solo nos lo imaginábamos a grandes rasgos. El Ministerio Alemán de Finanzas también recibió el informe del Banco Central Europeo sobre Grecia. El recién nombrado titular de la cartera, Hans Eichel, estudió el documento, aunque aparentemente no con suficiente esmero. En su informe, el Banco Central Europeo aseguraba que Grecia avanzaba en la dirección correcta y que podíamos admitirla.
En este informe de Convergencia 2000 sobre Grecia no hay una sola frase que afirme que Grecia está lista y puede ser admitida. No la hay. Como cualquier informe, no arrojaba luz. Tampoco en este caso se pronunciaba claramente sobre Grecia. Pero la frase decisiva era que Grecia avanzaba en la dirección correcta, al igual que Italia y Bélgica, y que por ello los tres países podían ser admitidos. Ni rastro de dicha recomendación en el informe del Banco Central Europeo. Seguramente hubiera sido de agradecer que el por entonces gobierno federal redactara una petición oficial para que el Bundesbank emitiera un dictamen, pero no fue así. Por lo visto, el ministro de Finanzas, Hans Eichel, no tenía el menor interés en que el Banco Federal emitiera un dictamen. Así había sido convenido por Europa. Tampoco a ningún otro gobierno europeo se le ocurrió consultar a otro organismo, además de a las dos instituciones que debían dar el visto bueno, que eran el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. En cualquier caso, me daba la sensación de que el Ejecutivo alemán estaba por entonces más interesado en minimizar el debate sobre los criterios para Grecia, en restarle en la medida de lo posible importancia para no centrar la atención pública sobre esa cuestión. Solo una persona se niega a seguir guardando silencio. El presidente del Bundesbank en el Estado Federado de Hesse hace de tripas corazón y aprovecha una rueda de prensa de la entidad para hablar claro sobre Grecia. En aquella ocasión dije que en mi opinión la adhesión de Grecia debía retrasarse un año, porque el país no cumplía con los criterios del Tratado de Maastricht. Y por encima de todo, porque consideraba que el primer país que entrara en la Unión, después de los 11 fundadores, debía respetar Maastricht. De lo contrario, enviaba a otros países que quisieran seguir sus pasos el mensaje de que en la Unión Europea no cumplimos las normas. Inmediatamente después de que las agencias publicaran mis declaraciones, la cotización del dracma cayó y también el mercado de valores griego. Porque en los mercados algunos interpretaron que mis palabras ponían en tela de juicio la adhesión de Grecia. Ello provocó que el ministro griego de Finanzas acudiera a mí. ¿Cómo es posible que alguien que no tiene ninguna autoridad en el Bundesbank diga algo así y que por pertenecer al Consejo del Banco Central sus palabras tengan semejante repercusión? No puede ser. Me dirigí al presidente del Bundesbank y le dije, por favor, asegúrate de que nadie que no esté implicado se exprese en público sobre el asunto. El ministro alemán de Finanzas hace callar la única voz que criticaba la adhesión de Grecia. En 2001, Grecia se convierte oficialmente en Estado miembro. El Ejecutivo heleno sabe que no solo importa entrar, sino que ahora tiene que mantener unos presupuestos estatales estables de forma permanente, tal como fue convenido antaño en virtud del Pacto de Estabilidad de Dublín. Para ello se crea expresamente una agencia de deuda que se encargará de vender los bonos estatales para inyectar dinero en las arcas. Pero el endeudamiento es tan abrumador que hay que recurrir a la ayuda profesional. El gobierno griego quería reducir su deuda, así que decidió ponerse en contacto con Goldman Sachs, uno de los mejores bancos de inversión, para que buscara la forma de ocultar parte de la deuda, 2.800 millones de euros. 2.800 millones que sencillamente deben esfumarse. La filial londinense del Banco de Inversión norteamericano les mandó a su mejor empleada, Antígone Ludiadis. Ella se encargaría de urdir el plan. Ludiadis es una de las muchas personas que se dedican al sector financiero y se ganan la vida buscando soluciones creativas a los problemas de los deudores. Para ello hay que desarrollar un plan inteligente y conocer las leyes muy bien, para asegurarse de que éste está justo en el límite y no cruza la delgada línea que lo convertiría en ilegal. Goldman Sachs conoce bien la legislación, muy bien incluso, y puede ayudar a Grecia. La idea de Goldman Sachs es extremadamente compleja, pero legal.
Se trata del instrumento financiero denominado swap, que básicamente consiste en un trueque. Se vende ahora deuda